El dictamen hoy del fiscal Policita, junto con otro fiscal, pidiendo la indagatoria de Cristina, directamente vinculándola con los sobreprecios de la obra pública y con Lázaro Báez, diciendo que Cristina era jefa de Lázaro Báez. Palabra más, palabra menos, dijo eso. Lo que plantean los fiscales es que desde 2003, primero Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, entablaron un esquema para beneficiar pura y exclusivamente a un empresario que era Lázaro Báez. Bueno, a ver, ya vamos a debatir un poquito lo que pasó hoy en Diputados. ¿Qué pasó hoy en Diputados? Salió Aranguren a defenderse como pudo, todos interpelándolo con el tarifazo. Están con nosotros Mario Barletta, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Está Hernán Albizu, que es senador provincial del Frente Renovador. Está Fernando Iglesias, periodista, escritor por todos conocidos. Y está el diputado Juan Casañas, que es diputado de la Unión Cívica Radical, tucumano, pero que sorprendió el otro día porque fue uno de los que dio quórum para que efectivamente la oposición hiciera, entre otras cosas, presión para que Aranguren fuera a la Cámara de Diputados. No sé qué le pasó internamente, pero bueno, de alguna manera, ¿por qué usted quería que lo interpelara la oposición a Aranguren, siendo que usted del oficialismo, usted de Cambiemos, del bloque radical de Tucumán? No es lo que me pasó internamente. Sí. Vos cuando salís a la calle a caminar, al grueso de la población, tiene esa incertidumbre. Hay una falla de comunicación grave y hay una inequidad en un montón de cosas. O sea, hay boletas de la luz o de gas dentro del mismo barrio, que algunos tienen un incremento de un 300%, otros de un 100%, otros de un 20%, ese tipo de cosas que hay que explicarle. Y comunicacionalmente se falló, pero totalmente. Y creo que acá hay que dejar de lado lo partidario. Esto responde a una política de Estado y creo que sería bueno resolverlo desde la política, no que la Corte lo resuelva. A ver, Barletta, bueno, yo creo que fue muy hoy trataron los diputados del oficialismo de blindarlo a Aranguren, ¿no? Y en todo caso apuntar hacia Devido, que pegó el faltazo. Envió una carta el exministro de Planificación, Julio Devido, haciendo preguntas. se excusó. Bueno, sí. Lo de Devido refleja exactamente lo que fue el gobierno kirchnerista. Hablan pero no escuchan. Exactamente la lógica de todo el gobierno kirchnerista. ¿Alguna vez la vieron a Cristina escuchar a alguien? No, hablar siempre. Yo creo que fue muy bueno que vaya y creo que debería ser instaurado como práctica democrática la posibilidad de los legisladores de tener vínculos con todos los integrantes del Poder Ejecutivo que se tienen habitualmente cuando son proyectos de ley para las comisiones respectivas, pero en este caso, que el Parlamento no tiene incidencia en la fijación de tarifas, es muy bueno que haya ido. Creo que explicó lo que tenía que explicar. No entiendo por qué tenemos que esperar a octubre. ¿Por qué quieren que yo le siga pagando a los porteños que están acá presentes? Que pagamos entre 6 y 7 veces más paga el santafesino, el cordobés, el misionero, que lo que paga la gente de Buenos Aires. Y quieren que siga siendo así. Es fantástico. Ya no está dentro del partido, cuando lo critican en el aumento, no sé si están cuidando su propio bolsillo. A ver, Albizu. Aclarar una cuestión con respecto a eso, que al aumentar el valor mayorista de la energía eléctrica o del gas en boca de pozo, aumenta en todo el país, no solamente en el área metropolitana. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires y pagamos 4 o 5 veces más que el área metropolitana. Y nosotros 7 veces más. Bueno, pero a nosotros igual nos aumenta. Pero porque usted tiene más sentido que nosotros. No, pero igual nos aumenta 140%. O sea, está bien, pero aumenta menos de lo que aumenta. Pero igual va a seguir costando el doble. Sí. Entonces, acá lo que creo que no hay que perder de vista es que esto, obviamente, esto lo venimos diciendo desde el principio, conocimos las resoluciones, esto se hizo de una forma mala y con ejecutores o con funcionarios que me parece que responden a lo que en cualquier lugar se llama captura del aparato regulador. Son personas que vienen de las empresas que beneficiaron con este tarifazo y que lamentablemente a los únicos que escucharon hasta ahora para tomar esta decisión es al sector empresario. A ver, hay una pregunta básica, está Orlando Ferreres. El aumento, todos coinciden que había que hacer algo con las tarifas, que las tarifas que tenía Argentina son tarifas que eran absurdas y sobre todo siendo que Argentina importa el combustible. Digamos, Argentina para generar electricidad. Fíjense, el 30% del gas que se consume en Argentina es para generar electricidad, porque tenemos usinas termoeléctricas. La distribución por usuarios, de uso de gas. Una parte, es decir, acá, el 34%, el máximo consumo de gas que hay en la Argentina es para las usinas termoeléctricas, para las que generan electricidad. Claro. Si no hay gas, no hay posibilidad de generar electricidad.
Y Argentina hoy es un importador neto muy importante de gas porque no tiene gas suficiente para generar electricidad, para darle casi el 30% a las industrias, para darle el 26% al consumo residencial y después, bueno, un poquito para el GNC y un poquito para los comercios. Y lo que se ha generado siempre en los últimos tiempos es que terminamos cortándole a las industrias o se paga las generadoras de electricidad, las usinas termoeléctricas pasan a funcionar a combustibles más caros, a gasoil, a fuel oil y demás, que también se importan, para abastecer el consumo residencial, que se dispara porque hay un gas que tiene precios muy baratos para el consumo residencial en Argentina en los últimos años, sobre todo en el área metropolitana, en Capital y Gran Buenos Aires. Es decir, todos coinciden que algo había que hacer. Que pasó de 500 millones de dólares a 13.000 millones de dólares. No perdamos esto de vista. El tema es cómo se hace. Es decir, Argentina no puede tener 8.000 millones de dólares por año de importación de... Claro, el año pasado fueron 7.000 millones de importación de combustibles, porque bajó fuerte el precio del gas y del petróleo, pero el año anterior habían sido 11.000 millones de dólares de importación de combustible y al mismo tiempo tener el combustible, el gas más barato de la región, o tener al mismo tiempo la luz más barata de toda Latinoamérica, salvando Venezuela. Bueno, ¿qué está pasando en el medio, Orlando? Básicamente lo que se hizo fue subsidiar el consumo de cosas que no se pueden subsidiar, como puede ser televisores, heladeras, lavarropas, todo ese tipo de cosas que es difícil darle a alguien para que compre eso. Subsidio, en cambio, el consumo de gas, de luz y de todo lo demás, que era el 13% del costo de una familia, lo paso al 3%. Y me quedan 10 puntos para que la gente pueda comprar cosas que yo políticamente no puedo subsidiar. Este es el esquema que usó Néstor y después Cristina. Claro, era insostenible en el tiempo, pero la verdad es esa. Ahora tenemos el problema que ese no se puede sostener, primero porque no alcanzan las divisas, segundo porque no hay gas, y va a ser creciente la importación, entonces hubo que hacer un cambio, y esto yo creo que fue enfocado mal. Tendría que haberse explicado mucho mejor la situación en que estaba la zona del Gran Buenos Aires, Capital Federal, con respecto a otras que también estaban subsidiadas, no es que no estaban subsidiadas, pero bueno, se hizo de una manera inorgánica y generó todas estas reacciones. Además, cuando vos tenés 13 años de un precio muy bajo, la gente tiende a pensar que ese es el precio, sabiendo que no es, obviamente, pero tiende a pensar que ese es el precio que tiene que tener. Ahora, yo hice un ajuste así de tarifas, pero de un solo día. Sí. Y digamos, la nafta pasó de 2 australes a 22 australes. No fue nada moderado. Pero nadie, digamos, dijo está mal, porque eso era el costo que había que poner. Fue así, digamos. Está bien, pero a ver, estamos hablando de otras épocas, ¿no? Sí, vos lo que decís es que el subsidio permitió... Son del mismo ajuste de tarifas. El subsidio permitió liberar ingresos de las familias para poder consumir otras cosas y no pagar en los servicios públicos. El problema de ese esquema, y el propio kirchnerismo lo reconoció en los últimos años, es que vos estabas liberando el 30% de los subsidios a sectores de clase media, alta y alta, que al gastar muy poquito en servicio público, en luz y en gas, tenían un exceso de ahorro que lo volcaban al dólar. Es decir, que lo que pasó en los últimos años, el propio kirchnerismo lo reconocía, es que vos subsidiando, no sé, el gas en Nordelta o en los barrios privados y demás, le permitías a un sector de la sociedad que tuviera más ingreso disponible para comprar dólares, para y viajes al exterior, con tarjeta, etc. Claro. Distinto es el consumo popular. Claro, pero de todas maneras es más o menos el mismo concepto. Tenemos que subsidiar cosas que a la gente le gusten a través de otras que, bueno, pueden pasar más inadvertidas. Bueno, a ver, debido faltó hoy. Fíjense lo que decía Recalde, mandó una carta. Todos coinciden en que en el Frente para la Victoria hubo un acuerdo en el peronismo de decirle, no, mejor quédate en casa, en tu casa, no vengas acá porque vas a ser el blanco de todas las críticas del oficialismo y además le van a sacar todas las causas de corrupción y demás. Entonces envió una carta, fíjense cómo lo explicaba Recalde, por qué no fue debido. En virtud del intento explícito del Gobierno Nacional y diputados del oficialismo